Hace una semana, si ustedes se acuerdan, terminamos el ciclo de prédicas que hemos denominado la integridad. Recuerdo que predicó el pastor Juan Pablo Juan Carlos, y su tema fue Ciudadanos de Integridad. Ese ciclo terminó y ahora estamos emprendiendo, siendo generosos. La generosidad pues es una parte muy trascendental, muy importante de nuestras vidas. Y para iniciar este ciclo, hoy nos acompaña Pablo Tengonov. Él es un conocido de esta iglesia, él nació aquí, lo mismo que su esposa Catalina, que también nos acompaña hoy. Parece. Tienen 2 hijas y se congregan en la iglesia hija de la Colina Campestre desde su fundación hace unos 18 años. Pablo también es graduado de la escuelita de predicación de acá de la Confra. Entonces quiero invitar a Pablo que nos acompañe y les pido un fuerte aplauso para él, para bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Podemos. Una falla de logística pequeña, pero yo creo que ya la podemos solucionar. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y un placer estar aquí porque yo le doy gracias a Fernanda por la bienvenida. Sin embargo, yo siento que yo he retornado a casa. He visto algunas caras de tiempo atrás. Me dio tristeza porque cuando se acercaron los amigos de que yo tuve aquí, me decían, oiga, pero a usted solo lo rodean ancianos, ¿no? No es que yo sea viejo, lo que pasa es que ellos llevaban más tiempo que yo, pero yo nací en esta iglesia hace 24 años. Este templo todavía no existía, fue en el salón múltiple donde yo me bauticé y el Señor en su generosidad hace 24 años, después de estar aquí, me dio a mi esposita de regalo. 8 años después tuvimos el privilegio de ir a ser parte de la primera iglesia hija que se armaba aquí en Unicentro, que era la Colina Campestre, y desde esa época estamos trabajando en la Colina Campestre. El Señor ha sido generoso con nosotros y nos ha permitido trabajar en su obra todo este tiempo. Él ha sido y será generoso todo el tiempo con nosotros. Generosidad. Esa es la serie que, como decía Fernando hace un momento, vamos a iniciar siendo generosos, porque dentro del lema que ustedes tienen de unidos tras los pasos de Jesús, que han visto varios temas, ahora vamos a empezar a ver la generosidad. Pero ¿qué es la generosidad? Tal vez es difícil de explicar. Si nos vamos por el diccionario, dicen que es una virtud, lo comparan con la caridad, dicen que es un hábito que deberíamos tener. Pero yo creo que es más fácil explicarlo a través de un ejemplo que preparando esta prédica me encontré. Y es de una niña de 7 años que llega al frente de una vitrina, de un almacén, y ve un collar absolutamente divino. Y al ver ese collar, la niña con toda seguridad entra al almacén y le dice al dueño: señor, hágame un favor y me empaca ese collar, yo quiero ese collar. Y el dueño de la tienda pues la ve como con desconfianza y le dice: bueno, pero ¿tienes plata para pagar este collar? Y la niña con toda seguridad dice: pero por supuesto, y se mete la mano al bolsillo y saca un pañuelo con unas monedas y dice: son los ahorros de toda mi vida. Con esa corta edad pues no debían ser muchos, ¿cierto? Pero ella lo entrega y sigue diciéndole al Señor: esto yo se lo quiero comprar a mi hermana mayor, porque después de muertos mis padres, ella no se ha podido comprar absolutamente nada por dedicarse a nosotros. Entonces yo le quiero dar ese regalo. El dueño del almacén se enternece, se lo empaca y se lo entrega.
Horas más tarde llega la hermana de la niña a este mismo almacén y le dice: Señor, vengo a devolver este collar. Y le dice: pero ¿por qué? Dice: porque este collar es muy fino, vale mucha plata y mi hermana no tiene plata para pagar eso. Así es de que yo vengo a devolverle este collar. ¿Y saben qué le contesta el dueño del almacén? Le dice: tranquila, ese collar ya se pagó. Ella pagó el precio más alto que cualquier persona puede pagar, porque ella dio todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. Y en eso consiste la generosidad, dar todo lo que se tiene. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña la generosidad un paso más adelante. Él no solamente da lo que tiene, Él da lo que es, da hasta su propia vida por cada uno de nosotros, y dio su vida aún sin conocernos. Qué generosidad la del Señor, ¿cierto? Uno de los ejemplos más grandes de generosidad nosotros lo encontramos en el pasaje que vamos a ver hoy en el libro de Efesios, capítulo 2, primeros 6 versículos. Los invito a que abramos nuestras Biblias o las prendamos en caso en que sea el celular, en Efesios capítulo 2, y vamos a ver los versos del 1 al 6 que dicen: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Bendita sea la palabra de Dios. Yo les quiero pedir el favor que en este momento inclinemos nuestros rostros para orar, para poner este tiempo en manos del Señor, y que sea Él el que hable y no el predicador. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por traernos aquí en el día de hoy a recibir tu palabra. Señor, como te lo he venido pidiendo en toda la semana, te quiero pedir porque tu Santo Espíritu penetre en cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes. Señor, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos cambie, que tu palabra nos transforme, Señor. Que permita tu palabra conocerte cada día más, Señor, para que no seamos iguales a como llegamos aquí. Transfórmanos y cámbianos, Señor, porque es tu palabra la que nos lleva con bien. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Cuando empezamos a leer este pasaje, ustedes ven que Pablo empieza a hablar de muerte, de transgresión y de pecado, y de tinieblas, y del gobernador de las tinieblas, y de una cantidad de cosas que uno dice: ¿por qué Pablo empieza un pasaje de esta manera hablando de tinieblas y de muerte? Uno dice: ¿por qué Pablo hace esto? Y yo creo que Pablo quería que todos los que leyéramos esta carta nos diéramos cuenta de que estamos en una situación lúgubre, de que la situación es como muestra esta lámina, una situación lúgubre, una situación de muerte. Estamos como en un cementerio. Y cuando estamos en un cementerio, Pablo nos habla en este pasaje de dos partes principales. La primera de esto, que es lo lúgubre. La primera parte que vamos a ver es cómo Pablo nos muestra cuáles son las características cuando se tiene la condición de moribundo.
Pablo menciona al menos 3 características en cada uno de los 3 versículos que son importantes para ver cuál es la condición que tienen esos moribundos. Como primera medida, Pablo nos dice que el que está muerto tiene una conducta. ¿Cómo empieza Pablo este pasaje? Pablo dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Según la Biblia, está muerto aquel que tiene un cuerpo vivo, pero tiene un alma muerta y una mente en oscuridad y en tinieblas. Fíjense ustedes que así se esté caminando y se tenga un cuerpo vivo, se puede estar muerto según el Señor Jesucristo, porque tanto su alma está muerta y su mente está en oscuridad y en tinieblas. Está como está esta transparencia, en tinieblas. Pero el Señor da una esperanza a estas personas y les dice: miren, ustedes pueden salir de las tinieblas. En el mismo libro de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 14, dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es la luz de Cristo la que nos puede sacar de los muertos. Cuando tenemos a estas personas, a estos muertos vivientes que andan por allí, tienen un estilo de vida, tienen una forma de pensar, tienen una forma de resolver los problemas, tienen una forma de hacer las cosas frente a los demás. Este tipo de personas que están muertas generalmente siguen la corriente del mundo. Aceptan todo lo que dice el mundo, no importa lo malo que sea, ellos lo aceptan. ¿Y por qué lo aceptan? Porque ellos quieren ser aprobados por el mundo. Y es el mundo el que les da pequeños y pasajeros estímulos. Y por eso estos muertos se sienten contentos. Ellos se sienten contentos con el estímulo que les da ese mundo a ellos. Podríamos decir entonces que los muertos andan en la corriente del mundo, son los que muestran el reino de las tinieblas, dando órdenes en todas las direcciones para poder esclavizar las almas y dejarlas metidas en el mundo. En otras palabras, podemos decir que esos muertos son personas que están sometidas a su voluntad y que se dejan llevar con sus pasiones, porque como son sus pasiones las que mandan, ahí es donde tienen estímulo y no se dan cuenta que están metidos en una espiral de pecado, en una espiral de dominio, satisfaciendo sus propios deseos, que cuando se dan cuenta ya no pueden salir de ellos. Cuando se dan cuenta ya son esclavos del pecado y no se pueden salir de ese mundo tan malicioso. Esta situación de esclavitud que tienen los muertos vivientes con los que siguen las corrientes del mundo es algo parecido al horrible delito que hoy en día conocemos como la trata de personas. Miren, a las personas que consiguen para llevárselas a ese horrible delito, les prometen muchas cosas, las engañan, las llevan a otro país con falsas promesas, les dan pequeños estímulos. Después que llegan a ese país, les quitan el pasaporte, y una vez que se quitan el pasaporte es cuando se dan cuenta que se vuelven esclavos de aquellos que las llevaron y tienen que hacer todo lo que ellos les digan, sin poder chistar nada, sin poder salir del país, sin poder quejarse. Son personas que se quedan esclavizadas a donde las llevaron esta gente mala. Así es Satanás con los muertos vivientes. Él los consume en la muerte. ¿Para qué? Para que ellos después no puedan salir de eso. Como segunda medida, podemos decir que Pablo nos muestra otra característica de los muertos vivientes. Todo muerto viviente tiene un gobernante. Si ustedes miran lo que dice el versículo 2, dice que cuando estos muertos se dejan llevar por las pasiones, se conducen de acuerdo
al que gobierna las tinieblas. Y nosotros como personas tenemos dos opciones: o escogemos la voluntad de Dios o seguimos al que gobierna las tinieblas y nos hacemos súbditos de ese gobernante. Pero ¿cuál es el problema de aquellos que tienen ese gobernante que es de muerte? Ese gobernante no va a durar. Ese gobernante ya perdió la pelea. O sea que los que se meten con ese gobernante no tienen futuro, van directo al abismo, porque ese gobernante ya lo derrotó el Señor Jesucristo. Eso nos lo dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15. Dice: por tanto, ya que ellos son de carne y huesos, Él también comparte esa naturaleza humana. ¿Quién la comparte? El Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. El poder del diablo es muy grande, pero nosotros ya sabemos que ese gobernante no tiene futuro. Y como ese gobernante no tiene futuro y él mismo ya lo sabe, ¿saben lo que está haciendo aún hoy en día? Está tratando de convencer y de engañar más almas para poderlas esclavizar al mundo, para tenerlas sometidas al mundo y que de ahí no se puedan mover. Es tan claro esto porque a veces decimos y lo trabajamos como si fuera algo superficial tal vez. Decimos, sí, el diablo engaña a la gente, pero hoy en día, en pleno 2015, el diablo sigue actuando. Miren, la semana pasada, el día miércoles, nosotros en la mañana nos levantamos y mi señora lo primero que hace es prender el radio. Hasta ahorita que estaba dando esta predicación en la mañana, me di cuenta que tal vez lo que no quiere es escucharme. Entonces prende el radio para oír las noticias. Y mi señora pone las noticias y en un noticiero muy conocido a nivel nacional, que es tal vez de los más importantes, sacaron un estudio hecho por unos científicos, en que decía que para poder vivir bien, para poder tener una vida sana y estable, oigan bien, una vida sana y estable, era necesario el sexo casual. Y hasta lo describieron con todas las categorías. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál era la razón principal de tener una vida sana? Es porque el hombre no podía contener sus deseos, y que cuando contiene sus deseos, el hombre le hace mal. Entonces, que para poder tener una vida sana debían tener el sexo casual. ¿Ven el engaño de Satanás? ¿Ven cómo Satanás actúa para que nosotros, por medio de un famoso estudio científico, pensemos que lo más fácil es satisfacer nuestros deseos? Esa es la trampa de Satanás. Por eso es importante que hoy hablemos de eso, para no dejarnos engañar y para no caer en ese espiral del pecado que después no podemos salir. Como tercera medida, Pablo nos dice que el muerto es objeto o es hijo de la ira. ¿Por qué decimos que es objeto o hijo de la ira? Pablo en el verso 3 nos dice a nosotros cuál es el proceso del pecado, y dice que es dejarnos llevar por nuestras pasiones, justamente lo que Satanás está tratando de hacer, que nosotros nos dejemos llevar por esas pasiones. Pero antes que dejarnos llevar por las pasiones está la voluntad, si nosotros lo queremos o no lo queremos hacer. Que para este verso en especial, la voluntad que menciona es la firme determinación de hacer las cosas. Pablo nos describe cuál es ese proceso del pecado, igual que lo hiciera Santiago en el capítulo 1 de su libro. Dice que todo empieza con una simple idea. Por ejemplo, la idea, uy, qué niña tan bonita. Y de esa idea se pasa a un plan.
¿Cómo hago para conocerla? ¿Cómo hago para salir con ella? ¿Cómo hago para invitarla a ella? Del plan se pasa al hecho. La invita a salir. Y como estamos acostumbrados en este mundo que se tiene que tener el sexo casual y que todo tiene que ser, viene la obra, y cuando viene la acción surge el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Esa consecuencia del pecado, que es la muerte, nos convierte a nosotros en esos muertes vivientes. Esos muertes vivientes que tienen una conducta de dejarse llevar por el mundo y tienen un gobernante que les dice qué es lo que debe hacer. Por eso es que todo aquel que tiene ese comportamiento, que se deja llevar por una conducta que dice el mundo y que se deja gobernar por Satanás, se vuelve enemigo de Dios, porque Dios aborrece el pecado. Cuando nosotros no le hacemos caso a Dios, lo estamos retando, le estamos diciendo: mira Dios, yo puedo hacer lo que quiero y no me pasa nada. Qué equivocados que están. Por eso es que cuando uno se enfrenta con Dios, viene a ser su enemigo y es objeto de la ira de Dios. De pronto, ustedes que están allí sentados y están oyendo esta predicación deben estar diciendo: oiga, pero yo ahorita podía estar almorzando. Vine aquí para oír la palabra de Dios, para tener esperanza la siguiente semana y poder oír cosas buenas de la palabra. Invitan a este señor a que hable de muerte y de tristeza. Yo les quiero decir que tal vez el Señor Jesucristo quiso que hoy habláramos de este panorama de tristeza que estamos teniendo, para que no nos olvidemos que nosotros un día fuimos así. Un día fuimos muertos, estuvimos muertos en pecados y transgresiones, como lo decía Pablo. Y esto es importante para que nos demos cuenta que estamos rodeados de muchas personas que siguen en esta condición de muerte. Tal vez familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, vecinos. Nosotros debemos abrir los ojos y ver con los ojos del Señor para ver que nosotros estamos rodeados de un gran cementerio. Pero ¿saben? Si pensamos que todos son malas noticias, les quiero decir que no es así. De este panorama de muerte y luto que acabamos de ver en los 3 primeros versículos, el Señor nos pasa de un pasaje desolador, de una meditación que empieza con desolación, a una meditación que nos lleva a la vida y a la vida plena que nos da el Señor Jesucristo. Así como se cambiaron estas transparencias de fáciles, de una transparencia lúgubre a una transparencia clara y de vida, eso es lo que hace el Señor. Y el Señor nos pasa de un estado al otro sin que nosotros tengamos que hacer nada, sin pagar nada, sin ningún esfuerzo. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos regala en su gran generosidad ese cambio de vida para nosotros, porque no somos nosotros los que podemos hacer el cambio, sino es el Señor el que hace el cambio. Por eso es que ahora vienen las buenas noticias y la segunda parte de esta meditación, que habla de la generosidad de la vida. Así como los primeros 3 versículos fueron de luto y nos hablaban de lo lastimosa que estaba la humanidad caída, los siguientes versículos hacen un contraste con las riquezas, la abundancia y la caridad del Señor Jesucristo para con cada uno de nosotros, para esta humanidad caída. Miren, el pecado humano es malo, pero la bondad y la generosidad de Dios son muchísimo, muchísimo mayores que eso. Nosotros nos debemos volver a Dios para obtener esa vida que Dios nos promete. Y Pablo, queriendo que nosotros sepamos qué es esa vida, nos da 3 características también importantes de lo que tiene la vida. Como primera medida, nos dice que esa vida es producida por Dios.
En el verso 4 dice que Dios no solo es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Él es rico, Él por eso tiene esa generosidad tan grande, porque Él es rico en misericordia. Él fue el que pensó en salvarnos a nosotros. Él es el que nos salva y no somos nosotros. Por eso es que la justicia no sale de nosotros. Como dice en el libro de Tito, en el capítulo 3, versos 4 y 5, que ya no lo van a poner en la pantalla, dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el levantamiento de la regeneración y de su renovación por el Espíritu Santo. La intervención de Dios en nuestras vidas produjo un giro radical. Nos llevó de las tinieblas donde estábamos a la luz. Y fue Dios el que quiso hacerlo desde el principio, desde que Adán pecó allá en el paraíso. ¿Recuerdan cuando Adán pecó en el paraíso? Allá en Génesis capítulo 3, verso 14, Dios abrió la puerta y prometió una salvación para nosotros. Desde esa época fue iniciativa de Dios y no fue iniciativa nuestra el poder pasar a esta vida. ¿Qué podemos decir entonces cuando Pablo dice: por gracia ustedes son salvos? Y eso quedó en el mensaje de esta serie de predicaciones, que dice: por gracia ustedes son salvos. ¿Qué es la gracia? Si nosotros analizamos, podríamos decir que es el despliegue de amor, de generosidad, de misericordia y de perdón que Dios da a esta humanidad que no lo merecía. Porque Dios ofreció perdón aún cuando estábamos muertos en pecados, cuando nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Cómo podríamos ilustrar esa generosidad? La generosidad que Dios nos da a nosotros la podemos comparar. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando del ejemplo de la trata de personas? Cuando estas personas están en ese país solas, sin poderse defender, sin poderse quejar con nadie, y son esclavas de aquellos que los llevaron allá, el Señor Jesús entra en medio de todas esas personas y las saca y les dice: vamos, sin que nadie pueda hacer nada para detenerlo. Ustedes no necesitan pasaporte para salir de este país. Yo a ustedes los pongo en un avión de primera clase y los llevo a su hogar. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús con nosotros. Nos sacó de esa esclavitud en la que estábamos, nos llevó a nuestro hogar. Por eso es que nosotros tenemos el lujo y somos salvados por gracia, no por lo que nosotros podamos hacer. Como segunda medida, Pablo nos dice a nosotros que podemos ver la generosidad de la vida, que es cambiada por Dios. Esa vida es cambiada por Dios. Dios tiene un modo especial de cambiar las cosas. Él siempre muestra su amor cuando Él se junta con nosotros, cuando Él viene y efectúa la encarnación y Él está con nosotros y vive con nosotros, que éramos sus enemigos porque estábamos muertos en pecados y transgresiones. Mis hijas tienen un dicho para cuando uno se junta, cuando uno está cerca a una persona, cuando uno comparte con una persona. Mis hijas dicen: papá, eso se llama parchar. El Señor Jesucristo vino con nosotros a parchar, a estar con nosotros, aún siendo sus enemigos. Cuando nosotros estamos o queremos compartir algo especial, un almuerzo, un asado, bueno, hablar de almuerzo a estas horas que está haciendo hambre, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando nosotros queremos compartir con una persona un rato agradable, generalmente lo hacemos con nuestros amigos, ¿cierto? Nunca con nuestros enemigos.
Si ni siquiera los hablamos, mucho menos los vamos a invitar a la casa a un almuerzo. Y el Señor Jesús, el cambio que nos dice a nosotros es eso. Nosotros tenemos que cambiar nuestro paradigma. El Señor Jesús se ubica y comparte toda la vida, hasta la muerte, la comparte por nosotros. Nosotros alabamos a Dios porque comprendemos el milagro de que Él se ubica juntamente con nosotros para darnos la vida aún siendo nosotros enemigos de Él. La vida que nosotros tenemos y Él generosamente nos regaló debe cambiar cada uno de nuestros paradigmas, porque nosotros vivimos de paradigmas y no los cambiamos. El Señor Jesús dice: yo quiero cambiar la vida de ustedes. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 5, cuando el Señor estaba en el Sermón del Monte y dijo tantas cosas importantes? Entre ellas, en el capítulo 5, verso 43, el Señor Jesús decía: a ustedes les han dicho que amen a sus amigos y aborrezcan a sus enemigos. Y viene el verso 44 que dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Amen a sus enemigos y oren por lo que los persiguen. Esto solamente se logra por el amor de Dios. El amor de Dios que nosotros, siendo sus enemigos, nos llevó a estar con Él y nos permitió ser parte de la familia de Él y ser herederos con Cristo de la vida que Él tiene. Es el amor de Dios el que opera ese cambio en nosotros. Ustedes recuerdan también en el mismo Mateo, en el capítulo 22, en el verso 36, cuando el Señor Jesús estaba con los fariseos y los fariseos lo tenían encerrados a preguntas para hacerlo caer. Y le pregunta un maestro de la ley, le dice: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Recuerdan lo que le contestó Jesús? Jesús le dijo: ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mandamiento más importante. Y sigue diciendo: y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús estaba hablando del amor. Esa es la parte más importante del Señor Jesús. Por eso decimos tanto que Dios es amor, porque realmente es el amor de Dios el que a nosotros nos transforma. El Señor Jesús termina diciendo: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es el amor del Señor Jesús. Hace un tiempo, unos años, yo estaba trabajando en una compañía, tenía un cargo bastante bueno, hasta que a mi jefe le dio por despedirme porque necesitaba darle el cargo a un amigo suyo. Y me despidió de buenas a primeras. Teníamos un apartamento muy bueno, nos tocó pagar la multa para poder salir del apartamento. Pasamos muchas dificultades con mi señora. Y tengo que confesarles que pasó mucho tiempo hasta que yo entendiera esto que me estaba diciendo el Señor. Pero yo os digo: ama a vuestros enemigos y ora por los que te persiguen. Después de un tiempo, yo empecé a orar por esta persona que me había despedido. Y esto ya se ha convertido en algo especial para mí, en algo importante y en parte de mi vida. En este momento estamos pasando con mi señora algo parecido. Ahora le pasó a ella, una persona que le ha hecho mucho mal. Y nosotros semanalmente, por lo menos una vez a la semana, estamos orando por esa persona, porque el Señor en nosotros produce cambios. Como tercera medida, el Señor nos dice que esa vida que nos da es una vida infundida por Él, es una vida infundida por Dios. No cabe duda que Dios a nosotros nos creó, ¿no es cierto?
Pero cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, nos volvió a dar la vida y nos las dio en abundancia. Como dice en el verso 5, que nos dio la vida junto con Cristo. Y posteriormente en el verso 6 dice, ¿para qué? Para poder disfrutar con Él en los lugares celestiales. ¡Qué promesa tan especial! Dios penetra en el desastre de nuestra vida. Pero ojo con esto, porque creo que esta es la parte más importante que nosotros debemos ver. Dios penetra en nuestro desastre no para animar a los hombres a mejorar, ni para estimular a los muertos, no, sino para producir cambios sustanciales en nuestras vidas. Nosotros a veces estamos acostumbrados que cuando recibimos al Señor Jesucristo nos acostumbramos a un lenguaje. Amén, hermano, que Dios te bendiga. Hola, hermano, ¿cómo amaneces? Que Dios te bendiga. Aleluya. El Señor no quiere cambios sustanciales en nuestras vidas. Perdón, no quiere cambios superficiales. Él quiere cambios sustanciales en nuestras vidas. Por eso es que vale la pena ver un poquito por qué es que la vida que nos infunde Dios nos produce cambio. Él no necesita animar al hombre por una sencilla razón, porque no somos nosotros los que hacemos las cosas. Es Dios quien nos usa a nosotros para sus buenas obras. Nosotros no somos unos grandes ejecutivos, no somos unos grandes comerciantes porque somos muy inteligentes o porque sabemos mucho. Es porque el Señor a nosotros nos usa. Otra cosa es que nosotros, siendo rebeldes con Él, creamos que somos muy buenos. Yo no estoy predicando la palabra porque es que me la paso estudiando la Biblia o porque es que hable muy bien. No, yo estoy predicando la palabra porque el Señor me llama y me usa para hablar a través mío a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros, cuando el Señor produce esos cambios, no lo hace para que nosotros mejoremos. Lo hace es para que tengamos cambios sustanciales y tengamos esa nueva vida con el Señor Jesucristo. El Señor tiene tanto poder para lograr eso, que en el mismo libro de Efesios, unos versos antes, en el capítulo 1, en los versos 19 y 20, que nos muestra Juan Carlos, vemos capítulo 1, versos 19 y 20, dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Qué poder el de Dios, resucitar a Jesucristo de la muerte y llevarlo a sentarse a su derecha en las regiones celestiales. Ese mismo poder de Dios es el poder que Dios pone a nuestra disposición cuando cambia nuestra vida, cuando nos infunde esa vida. Y como si fuera poco, nos da el mejor lugar para compartir. A diferencia de aquel príncipe de las tinieblas que no tiene futuro, con Dios tenemos el futuro para la eternidad, y lo mejor es que vamos a estar allá con Él, porque Él nos lo prometió. Este pasaje sin duda es un pasaje que nos habla de adelantos y de garantías. Nos da el adelanto en dónde vamos a estar y nos da la garantía de que Él ya tiene el triunfo. Por eso nosotros estamos del lado del que ganó la batalla. ¿Qué podríamos concluir de lo que hemos visto en el día de hoy? Tal vez lo más importante que debemos concluir es que el Señor nos llevó de la muerte a la vida. De un pasaje que empezó lúgubre y de desolación, pasa a una celebración de la vida. Este es su gran amor, pasar
a la vida. Nos lleva de un sitio donde el gobernador era Satanás a hacernos disfrutar de la vida del que sí tiene futuro y tiene final, y nosotros vamos a estar allí. Pero si bien es cierto que esa es la conclusión, yo creo que para muchos de ustedes deben estar pensando, pues sí, hasta habló bonito el tipo, pero ¿cómo puedo aplicar eso en mi vida? ¿Para qué me sirve eso en mi vida? Y yo pienso que eso lo podemos aplicar desde dos puntos de vista diferentes. El primero es que nosotros nos tenemos que dar cuenta de lo generoso que ha sido Dios con nosotros. Dios nos sacó de esa muerte a vivir a la plenitud de la vida. Si nosotros hemos sido bendecidos con esa generosidad, es hora de que nosotros también seamos generosos con ese cementerio que nos rodea. Nosotros debemos trabajar para el Señor, para sacar más almas de la esclavitud del pecado y llevarlas a que puedan vivir la vida eterna junto con el Señor Jesucristo. Y la segunda forma como podemos aplicar esto es que nosotros nos podemos identificar y nos podemos evaluar cada uno de nosotros en nuestro corazón frente al Señor y decir: Señor, yo tengo características de muerto. Soy un muerto viviente. Pueda que yo vaya a la iglesia, pueda que yo cante, pueda que yo colabore, pero me estoy dejando arrastrar por la corriente de la vida. El Señor en esta mañana te ha mostrado cuáles son las características de los muertos vivientes, pero también te ha mostrado cuál es la vida a la cual te quiere llevar. Tú la puedes escoger. Es tu decisión escoger qué quieres para tu vida, si estar muerto o vivir para siempre con el Señor. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y le pedimos al Señor que nos ayude, que nos muestre cuál es el camino que nosotros debemos emprender? Si nosotros nos identificamos como muertos, pidámosle al Señor que nos lleve a esa vida. Y si estamos en el camino de la vida, seamos generosos, como dice el lema de esta serie de predicación: seamos generosos, dándoles a los demás el privilegio de que salgan de la esclavitud del pecado. Oremos. Padre, yo te quiero dar las gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido en el día de hoy. Señor, gracias porque nos muestras esa vida de penumbras, de desolación, de tristeza que es vivir entre los muertos. Gracias, Señor, porque tú no solamente nos muestras eso, sino que nos das la gran ventura de tener una vida llena de privilegios y de amor. Nos sacas de la esclavitud del pecado y nos llevas a vivir una vida plena con Dios. Gracias, Señor, porque nos das un camino y nos das una meta a donde llegar. Llegar hasta tu presencia y disfrutar con el Señor Jesucristo y contigo de los lugares celestiales. Gracias, Señor, porque nosotros sí tenemos esperanza. Padre, yo te quiero suplicar que seas tú dándole valor a cada una de las personas que estamos aquí reunidas, para que proclamemos tu nombre, para que viva tu esperanza, Señor, para que tengamos más vidas fuera del cementerio y que puedan vivir una vida plena de gloria junto a ti. Si el Señor en esta mañana te ha hablado, y si tú te has identificado entre los muertos, en esta mañana Él te está llamando por tu propio nombre
Te está diciendo tal vez Marta, Pablo, Juan, Alberto, María: te estoy llamando, te ofrezco una vida plena. Lo único que tienes que hacer no es ningún sacrificio, no es pagar nada. Lo único que tienes que hacer en este momento en tu corazón es decirle: Señor, toma mi vida y cumple tu promesa en mí. Si tú has hecho esta oración en esta mañana conmigo, en el cielo deben estar haciendo fiesta para recibirte. Estás pasando de la muerte a la vida. Estás saliendo de la falta de esperanza a tener una esperanza, un fin y una salvación por los siglos de los siglos. Padre, gracias por tu generosidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu cariño. Te pedimos que nos permitas tener ese mismo cariño y esa generosidad para aquellos que están muertos en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Amén.